Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En Otras Palabras. Volvemos a estar acá en una semana más y mejor dicho, en la mejor semana en lo que va del año para el mercado argentino. Me animo a decir de la historia del mercado argentino porque voy a entrar en el ranking de las mejores ruedas. La que tuvimos el lunes de esta semana. Así que nada, nos debemos. Se merecen ustedes también un episodio financiero, un episodio bien del mercado, bien para entender no solamente el aspecto económico que me gusta darle a mí, sino también un poco de lo que en el fondo nos gusta a todo, que es ganar plata. Bueno, con el mercado argentino varios ganaron plata esta semana. Así que tengo del otro lado acá a mi compañera, a Florencia Lunari. Hola, Flor. Hola Rami, hola a todos los fieles oyentes de este hermoso podcast. La alegría y la sonrisa no entra en la cámara. Totalmente, totalmente. Es una realidad que te puede gustar más un gobierno, más el otro, pero si el mercado está verde, hasta el más opositor se va a poner contento. Eso es lo bueno, nos une a todos. Bueno, sí, entiendo que quizá hay gente que haya apostado en contra y le haya salido mal, pero si el mercado está verde, son más las buenas que las malas en ese sentido. Así que va a ser Totalmente, porque lleva la bandera de nuestro país, que está ante todo. totalmente, totalmente. Yo me dediqué el lunes, el martes, que no me acuerdo, a hacer una especie de reel y al final siempre trato de dejar una reflexión. Y uno cuando está ganando plata en Argentina, porque invirtió en acciones en Argentina, lo que está haciendo en el fondo es financiar a empresas argentinas que dan trabajo en Argentina, que operan acá y que hacen que el país en cierta forma se mueva, que traccione. Así que no solamente ganaste vos porque ganás plata en tu cartera, no solamente gana, no sé, el mercado internacional porque ve más optimismo en Argentina, sino que también gana el país en materia de financiación, en materia de confianza y en que las cosas algo tienen un futuro prometedor, por lo menos. Tal cual, tal cual. Así que con el optimismo a flor de piel vamos a desarrollar este súper episodio que nos espera por compartir. Así es, pero bueno, antes de hablar del optimismo que, bueno, a todos nos trae por acá, tenemos que hablar también del diario del viernes, porque si nosotros nos paramos ahora y empezamos a decir sí, no sé, el resultado fue muy bueno para el gobierno, lo cual dio confianza en los mercados, y empezamos a hablar de esa base, también nos vamos a olvidar de todo lo que pasó antes. Yo acá tengo el gráfico del Merval abierto atrás mío, y estoy viendo que, por ejemplo, desde el 7 de agosto que empezó el ruido electoral, el Merval era un infierno. El tipo que puso plata, el tipo que... El amigo ese que te dijo, che, quiero empezar a invertir en la bolsa, me dieron una plata por mi cumpleaños. ¿Cuándo cumplí los años? El 7 de agosto. Vos dale, ponelo todo en el Merval que te va a ir más o menos bien. La puso, perdió 31% esa persona. Te debe querer colgar una planta. Así que lo bueno es que esta jornada, esta semana, te da una especie de esperanza para decirles, amigos, che, viste que no es todo tan malo. Sí, tenés mucha volatilidad, tenés mucho ruido, pero no es todo tan malo. Así que vamos a empezar a hablar del diario de viernes. Vamos a hablar un poco de lo que era la previa de las elecciones, porque el mercado estaba realmente asustado. No solamente era una cuestión de precio, era una cuestión de sensaciones, era una cuestión de actividad económica. El PBI, las estimaciones más privadas, porque el dato público no salió, daba que el PBI se contrajo 1%. Imagínate escalar una contraída del 1% a lo largo de todo el año, te cae que el PBI, bueno, se va. Somos literalmente peor que en la pandemia, ni en la pandemia debe haber caído tanto. Entonces, lo que quiero decir con eso es que se manejaba mucha incertidumbre y el Merval estaba realmente muy castigado. Veíamos un Merval, no sé si es la forma así, en pesos, lo estoy viendo acá, pero un Merval realmente muy deprimido en la zona de los 1080 puntos y ahora una cosa de 1800, lo cual es un panorama totalmente diferente. Pero no sé, Flor, ¿qué comentario se puede hacer del día anterior? Además de la incertidumbre, además de toda esta volatilidad que había, ¿qué es lo que un poco esperaba el mercado? El mercado estaba totalmente sin rumbo. Había un rumor totalmente consolidado de que el dólar iba a irse por las nubes y si bien las encuestas en términos políticos de cuánto iba a ser la medición de triunfo o pérdida del gobierno actual, del oficialismo, estaba muy afianzada la postura de que el dólar se iba a ir arriba de 1800. Eso también fue acompañado de algunos informes de JP Morgan y estaba todo como muy, vendimos el país a Estados Unidos, entonces como que la gente no estaba, el argentino en general, no estaba tranquilo. Y si siempre, previo a las elecciones, la moneda de resguardo por excelencia para Argentina es el dólar, previo a estas elecciones se vio esa dolarización también histórica, porque fue masiva,
Y se ha llegado a ver volúmenes en instrumentos, en cobertura de dolarización vía dólar futuro, dólar link, que es un bono que ajusta por el tipo de cambio oficial, donde todo tipo de inversor, sean empresas importadoras, exportadoras, o sea, en la generalidad donde lo mires, se aferraban al dólar. Entonces fue como bueno, listo. Eso me impresionó mucho porque era como el factor común previo al día viernes, que obviamente al haber tanta demanda de dólares hizo que estemos hablando de que estaba totalmente cercano al techo de la banda y así es como que se cerró a las 5 de la tarde el mercado el viernes y dijimos, bueno, veremos, que Dios nos ayude a todos y bueno. Obviamente que los resultados fueron los que vimos y a partir de allí el cambio en el Merval y en todos los índices que podamos hablar de ahora en más, ¿no? Sí, independientemente del resultado, de lo que sea. O sea, también en el carrusel que yo por ahí hago en Instagram, que voy publicitando para darle un poco de movimiento a la marca de En Otras Palabras, por ahí voy dejando ciertas, vamos a decirle, afirmaciones o ciertas reflexiones. Y lo que quise decir, en otras palabras, justamente valga la redundancia, era que el mercado en sí mismo no es libertario, se podría decir, o no es que estaba contento si ganaba Milei y estaba deprimido de alguna forma si ganaba la oposición, sino que en el fondo se ponderan muchas cosas. Es compra con el rumor, vende con la noticia. Bueno, vos de un lado tenías un partido que planteaba muchas propuestas o muchas medidas pro inversión, pro actividad privada, que no necesariamente tienen que ser buenas o malas, no vamos a pararnos en esa valoración política, pero que en el fondo al mercado le dan una señal de hacia dónde se dirige y también es un poco la certidumbre de decir, bueno, lo que se estuvo planteando durante todos estos 2 años va a continuar otros 2 años más. Si al gobierno, después del resultado de septiembre, realmente le iba tan mal como le fue en septiembre en provincia de Buenos Aires, bueno, lo que sí iba a haber es que iba a haber un cambio de régimen, mucha incertidumbre, más volatilidad todavía, y creo que el mercado un poco estaba yendo hacia esa dirección. Y en línea con esa dirección de decir, bueno, si yo voy a mantener activos argentinos que sea un precio muy barato porque realmente el costo de estar parado el lunes en estos activos con un resultado adverso es muy grande. Y a eso se le suma que, a ver, el argentino tiene desconfianza del peso ya en esencia. Te pueden decir que hace 2 años que está la base monetaria congelada o básicamente quieta o no creciendo tanto, como que no hay más pesos en la economía. Y en el fondo seguir desconfiando igual. Decís, bueno, el lunes va a volar esto, no hay salvación, que Dios nos ampare y yo me voy a quedar en dólares. Pase lo que pase, me quedo en dólares. Y hay gente que, bueno, salió a pagar el miércoles, el jueves, $1 a 1.530 al MEP si te agarró el cepo, que no podés operar del oficial al MEP, del MEP al oficial. Bueno, compraste MEP, capaz que lo compraste a 1.500 y pico y te levantaste el lunes con la noticia de que el dólar se había bajado a 1.350. Bueno, no, queda tranquilo que no sos el único, había mucha incertidumbre y también hasta tengo un amigo, por ejemplo, que tiene un asesor contratado y el asesor o lo que le maneja en la cartera a mi amigo no habían tenido ningún tipo de reparo en comprar cobertura de dólar. O sea, había una incertidumbre muy grande como diciendo, bueno, realmente no sé lo que va a pasar y si yo tengo que tomar una decisión financiera siendo prudente, me voy a quedar en dólares por más que ya las señales puedan ir para cualquier lado. Ante la duda, siempre el argentino va al dólar. Y para acompañar este relato, y un poco con lo que decía del dólar, hay una presentación que hizo el Banco Central, el vicepresidente del Banco Central, ante unos bancos estadounidenses que lo hizo en Estados Unidos, está todo en inglés, pero el tipo fue traqueando la evolución de cómo el argentino se dolarizaba frente a un evento importante, ¿no? En este caso es la elección. Generalmente el argentino, cada vez que llega la elección, huye al dólar, no le importa nada, huye al dólar. En 2019, que fue, el post-paso 2019, fue una de las caídas más grandes de la bolsa argentina, históricas diría yo, había una cobertura del 20%. El 20% hay un medidor de la cantidad de dinero, de pesos, que es el M2. Bueno, el 20% del M2 estaba con cobertura de dólar, se podría decir. En 2023, que fue antes de la elección presidencial de 2023, el 30%. Y acá, en una legislativa de medio término de 2025, se estima que la cobertura se fue un 40% del M2, de la cantidad de dinero que había en la economía. ¿Esto qué te dice? Yo hago 2 valoraciones. Primero, que se jugaba mucho en esta elección. Pensemos que fue una elección que
recién creo que cerca del 68-70% del país fue a votar. Tendría que haber votado todo el país y traer extranjeros para que opinen también de esto, porque era muy importante lo que se jugaba. Y en ese sentido, también te indica de que un poco las billeteras virtuales, las sociedades de bolsa, las ALIC, todo esto facilitaron mucho la compra de dólares. Un movimiento muy sencillo como sacar tu dinero de un fondo común de inversión en pesos y ponerlo en dólares. Era un movimiento muy práctico que antes quizá por el avance tecnológico o el retraso tecnológico, según cómo se lo mire, no pasaba. Entonces le dio mucho pie a que mucha gente se dolarice. Ni hablar de, bueno, el tema del cepo, el tema de que ahora es mucho más fácil acceder a dólares. Así que el 40% de todo el dinero de la economía argentina estaba dolarizado, se podría decir. Y eso, bueno, se vio bastante en la incertidumbre que había. Totalmente, pero bueno, realmente, a ver, tenemos una historia que acompaña cualquier tipo de decisión y como vos bien mencionaste, las PASO de agosto del 2019 de Macri generó una baja, si no recuerdo mal, del 38% en el Merval, o sea, no es algo que no sucedió nunca. Entonces, ante esta falta de claridad, el inversor se resguardó y eso es lo que haga que ese porcentaje tan alto que acabas de mencionar esté dolarizado. Claro, era mucho el riesgo de quedar separado en otra cosa que no sea el dólar para la mente del argentino. También, Sí, sí, y la realidad es que uno siendo más mirando, por eso digo que uno no puede solamente pararse una sola vereda, en el sentido de que había acciones, a ver, se llegó a papeles, como se le dice en la jerga financiera, a papeles, a acciones que en enero del 2025, que es nuestra referencia de cuando llegamos al pico máximo a la fecha, había papeles que estaban sobrevaluados, es decir, que vos decís, esto no vale lo que vale. Y ahora estaba pasando lo inverso. O sea, estábamos muchas empresas, los bonos en general, o sea, el contexto en general, por la macroeconomía que nos envolvía como argentinos, no estaban tan mal como el mercado ya estaba descontando, ¿me explico? claro. Entonces, cuando acompaña lo que tiene que acompañar, que es una buena dirección política, un nuevo acuerdo y todo lo que se fue sobrellevando en estos días después del resultado, hace que se vean esos papeles que ya eran visibles, pero que no estaban acompañados al alza por todo lo que implicaba el contexto que los envolvía, ¿no? Como te digo recién, una caída muy importante en el Merval. Yo acá hice el ejercicio de agarrar, bueno, en el momento que empezó a caer fuerte el Merval, que como digo fue más o menos el 7 de agosto para ese amigo que cumplió los años, si vos comprabas ahí y pasabas toda la elección comprado en activos argentinos, qué osado de tu parte, apenas estaría ganando hoy un 6,8%. ¿Qué quiero decir con esto? En el medio hubo un abismo muy grande y siempre que haya una subida tan grande en el Merval, también puede indicar que hubo una bajada muy abismal también antes, porque bueno, hay un evento muy incierto que es las elecciones y ahí puede hacer la diferencia. Es por eso que también ahí va un poco del lado del consejo financiero, es que vos vas a ver a muchísima gente que va a mostrar una captura en Twitter diciendo miren todo lo que me gané del Merval, y también hay que mostrar la película entera de que a veces uno no encuentra el momento exacto de dónde salir, como tampoco puede encontrar el momento exacto de dónde entrar. Entonces, también hay que tener en cuenta esto de que el Merval venía muy deprimido y que, ya te digo, el premio fue tan grande porque la incertidumbre era muy grande. Así que me voy a quedar con eso, principalmente en materia de mercados. Totalmente de acuerdo, adhiero a esa frase. Bien, y ahora sí, con el diario del lunes se vio un salto totalmente abismal. Se estaba planteando si era, no me acuerdo bien el dato, pero la primera o la segunda subida más grande, el rally más grande de la historia del Merval en un día, en una rueda, lo cual Sí. fue realmente, sí, fue el más importante, ¿no? Sí, sí, el más importante. Por eso. Por lo que respecta a crecimiento diario, digamos, en un día. Claro. Bueno, y en ese sentido también otras variables se alinearon con el Merval. O sea, si el mercado argentino está de fiesta, hay otras variables que también van a estar de fiesta. Dentro del mercado están los bonos. El AL 30, GD 30, GD 41, había subas de hasta más 20%, lo cual te marca la cancha de que hasta... Bueno, eso tiene una implicancia directa con el riesgo país, que llegó a bajar creo que hasta un 45%, de los 1000 puntos hasta los 600, no sé bien cuánto era bien el número, pero se festejó mucho eso.
Después vamos a explicar por qué, porque Argentina tiene que salir a pagar su deuda y una forma de pagar esa deuda es pedir más deuda para pagar esa deuda. Y lo que va a hacer que vos pidas esa deuda en cierta forma más barata es si tenés riesgo país bajo. Si tu riesgo país bajo, te van a prestar, ¿no? Entonces, bueno, esta suba de los mercados hicieron que los bonos argentinos mejoren mucho, primero su precio, que bajen el rendimiento, que bajen la tasa de interés, y si baja la tasa de interés, cae el riesgo país. Entonces, esa es otra variable que vimos acompañando, lo cual es muy buena. Se estima que Argentina tiene que llegar a los 400 puntos más o menos para poder pararse y salir a pedir deuda a los mercados internacionales a una tasa de interés más o menos pagable o soportable. Entonces está buscando un poco ese objetivo y esta subida de los bonos fue clave para esto, ya no estamos tan lejos. Pero el otro, el elefante en la habitación, que nos hacía mucho ruido a todos y era como una especie de secreto a voces, era el dólar. Porque algo que todos estábamos más o menos de acuerdo, bueno, si el Merval sube, se termina la incertidumbre, toda esa gente que estaba dolarizada, que empezó a demandar, ahora, bueno, o va a asumir la pérdida, o no sé, pero el dólar va a terminar bajando, esa presión no va a estar más. Y lo que terminamos viendo es que sí, bajó a 1350 apenas en el comienzo de la mañana y después fue subiendo hasta el día de hoy, que no lo tuvimos muy lejos de la banda. Ya se veía, por ejemplo, en los paneles la oferta del Banco Central saliendo a vender todos los dólares que el mercado demande. Exacto, la realidad es que obviamente al haber llegado con tantas carteras dolarizadas y tener un resultado que ninguna encuesta vio, la amplia diferencia que sacó el oficialismo, todos pensamos, bueno, a ese dólar que a primeras horas del lunes estuvo en 1350 se va a sostener e incluso descender. Pero cuando uno miraba el mercado futuro, no estaba viendo que ese descenso se baje en esa proporción, ¿no? O sea, los contratos seguían abiertos, seguía habiendo volumen que eso te marca, digamos, hacia dónde puede llegar a moverse el dólar, y eso hizo de que eso más todo el exceso de cobertura que habían tomado los inversores por precaución, por la incertidumbre que estuvimos comentando, hizo que el dólar no haya tenido la baja premeditada que uno, sin saber demasiado, puede decir, listo, ganó Milei, el dólar va a bajar. Eso no sucedió y le está costando realmente porque, vuelvo a comentar lo que decíamos antes, sigue habiendo una frase muy instaurada de el dólar no puede mantenerse en los niveles en los que se encuentra. De hecho, sigue habiendo muchas consultoras que dicen se va a tener que eliminar las ondas cambiarias, cuando en realidad gente ha llegado al gobierno y dice no, porque el acuerdo que tiene Scott Bessent con Argentina es que sostener las bandas cambiarias, porque es lo que justamente le hizo operar en nuestro mercado. Entonces, como que en el medio de respuesta consolidada, fundada, o sea que no es que uno escucha de en la calle porque sí, son dos caras totalmente opositoras y en el medio se encontraba uno con su mango que no quiere que se le devalúe, no quiere perder. Entonces, bueno, todavía el mercado generó un buen ajuste que era muy necesario en el tema de los papeles de las acciones, mayormente con el tema de los bancos, las financieras que estaban muy castigadas, fueron los que más aumentaron, Banco Galicia, Banco Supervil, Macro, las petroleras ni que hablar también, pero en general se vio mucho el aumento que lo necesitaban también las entidades bancarias y financieras. Y como bien vos dijiste, Rami, el tema de los bonos en dólares, que al haber bajado el riesgo país y haber dado una dirección a toda esta coyuntura, hizo que ha ganado mucho terreno y mejorado sus rentabilidades en tan poco tiempo. Pero no así sucede con el dólar por estas cuestiones que mencioné, ¿no? Esto de que todavía no hay mucha claridad, el hecho de que las compras que va haciendo el Tesoro no están informadas, entonces todos esos ruidos, esa falta de transparencia por ahí que piden algunos, dicen, bueno, necesitamos mayor claridad para confiar de que esto va a ir camino al descenso, de lo contrario nos mantenemos acá. Totalmente, aparte hay una especie de ruido constante que no va a desaparecer hasta que cierren la operación, que es el muchacho Scott Bessent, desde el país del norte, con una posición abierta. Hay mucha incertidumbre también porque se empezó a discutir
en qué se había colocado Scott Bessent. A ver, vos saliste a vender dólares, que son tus dólares como norteamericano, y agarraste pesos. Bueno, esos pesos, ¿dónde los pusiste? Ya se está empezando a especular un poco con esto para estimar también cuándo va a desarmar la posición Scott Bessent. Se estima que, por ejemplo, el Tesoro de Estados Unidos vendió 2.100 millones de dólares y eso en algún momento lo va a tener que recomprar, lo cual va a generar esa presión también al alza del dólar. Pero lo que hay que también tener del otro lado es que como de un lado está tirando la cuerda Scott Bessent y el Tesoro argentino comprando cuando sea necesario, vendiendo cuando sea necesario. Se me estaban mezclando las cosas. Los pesos con los dólares. Sí, vendiendo pesos, comprando dólares. Tenías del otro lado todo el pueblo argentino dolarizándose con una incertidumbre tremenda, como lo que decíamos antes. Entonces, en esa batalla, nosotros casi que corrimos al Tesoro de Estados Unidos, como decía el otro día en el episodio pasado. Y claro, ahora se van a dar las dos cosas, que los tesoros van a salir a buscar lo que salieron a vender en su momento, y los argentinos también se van a empezar a desarmar un poco de esas carteras dolarizadas, porque no solamente la incertidumbre se va a lo financiero, sino a la economía real. La persona que del susto, del miedo, compró dólares, también dejó de gastar en otras cosas, dejó de movilizar, empezó a postergar pagos, por ejemplo, su negocio, su actividad, su rubro, seguramente se enfrió muchísimo, y digo seguramente porque está el dato, pero también es algo natural de todos nosotros, que ante el miedo, bueno, nos frenamos, pasa en lo financiero, pasa en todo, y ahora con un poco el piso más estable, podemos empezar a reactivar otra vez esa economía que venía frenada. Después quizás se podrá hacer un comentario de las tasas y el tema de la economía, pero en esa misma línea se espera, o lo que esperan desde el gobierno, es que esa vuelta a traccionar de la economía te empiece a hacer crecer la demanda de pesos que tanto había mermado, porque si vos estás demandando dólares es porque no estás demandando pesos. Entonces en esas transacciones diarias de la economía que va empezando a movilizar todo un poco, esa demanda de pesos crezca. Entonces la gente ya dejemos de tirar tanto contra la banda al dólar, lo cual es lo que hace que haya tanta incertidumbre todavía en materia de si este esquema sigue siendo sostenible. Entonces, ¿cuál es el dólar que le queda cómodo al gobierno? Realmente no lo sabemos porque ya hay se jugó muy fuerte en muchos sentidos y a eso hay que empezar a desarmarlo de a poco. Y también no se puede pasar desapercibido que el gobierno dentro de unas semanas, o si no es la semana que viene, es la que viene, le tiene que pagar al FMI 600 millones de dólares y esos dólares el Tesoro se los va a tener que pedir al Banco Central o lo va a tener que salir a comprar en el mercado, lo cual vamos a ver qué pasa, que también puede ser una especie de un demandante más ahí en el mercado. Y bueno, ahí por último queda ver eso y también es un poco la incertidumbre. Quería, Flor, ahora que lo expliques un poquito, no sé si tenías otra cosa para decir, pero el tema de los futuros, porque el Tesoro también estaba el Banco Central estaba bastante comprado en futuros de dólar. Y el futuro termina, bueno, ahora arranca noviembre y ya terminó el futuro de noviembre, se podría decir, o el de octubre, no sé cuál sería. Pero, ¿cómo sería esta operación? Porque también está latente eso de que, bueno, el Banco Central tiene que desarmar su posición cuando venza y va a tener que capitalizar la ganancia. ¿Cómo se da esto en la práctica y por qué todavía sigue habiendo esta incertidumbre en ese sentido? Digamos, cuando uno opera sintético, que es cuando compra a dólar futuro y se resguarda con alguna letra, la mayoría lo ha hecho, compraba un dólar futuro, la mayoría octubre, noviembre, de los casos que yo vi de cerca en la práctica, y te resguardabas a la vez con letras en pesos para calzar la operación. Eso sería lo que consiste en el famoso dólar sintético, dólar futuro. Y por otro lado, la otra cobertura, dependiendo cuando vos podías comprarlo, por a ver cuándo convenía, obviamente para que tengas una TIR positiva en la operación, porque hubo gente que hasta el mismo viernes quiso tomar una posición, o sea, fue hasta último momento. Lo que el sintético ya a mitad de la semana pasada ya empezó a tener TIR negativa, es decir, ya no, las letras no llegaban a compensarte el valor que tenía ese dólar a futuro. Y lo que quedó, la otra opción de cobertura era el dólar link. El dólar link es un bono que emite el Estado que se ajusta con pesos, es decir, vos te asegurás el tipo de cambio a cuánto lo compras en ese momento y después, llegado al vencimiento, que los vencimientos siempre son al finalizar del mes, pero se considera el tipo de cambio, como todo bono, tiene su estructura de emisión,
tiene determinado cuándo es la fecha que toma el tipo de cambio oficial en el cual te pagan la referencia en cuánto estaba el dólar en ese momento. Entonces, en el caso del 31 de octubre, que fue lo que se vio esta semana, que va a terminar de impactar la semana próxima, se tomó el tipo de cambio el 28 de octubre. Entonces, si bien vence hoy, que ahora vamos a mencionar lo de la licitación porque estaba el tema de la renovación de letras, el día martes fue donde más se aumentó el tipo de cambio, el precio de los dólares, porque estaban todos queriendo no recibir pesos, sino directamente pasarse a dólares. Entonces eso generó que se aumente la demanda en dólares y llevó a tener ese tipo de cambio más elevado. Cuando ya se sacó esa presión del 28 del 10, después ya el 29, el 30 fue bajando un poquito, aunque ahora sigue estando en torno de los 1460. Sí, sí, no vimos todavía la calma en ese sentido. Y bueno, pasemos a hablar ahora sí de la licitación. Habría que explicar un poco qué es lo que pasa cuando hay una licitación. Que hay dos caminos que se pueden tomar. Bueno, tres en realidad. Uno es salir empatado, el otro es, digamos, cuando vos tenés la licitación, que es cuando el Tesoro sale a ofrecer bonos para que las instituciones o el que quiera suscribir esos bonos los tome. Hay un juego de tasas y de cantidades. Por ejemplo, el gobierno va a tratar de recibir, va a recibir ofertas por una cantidad de dinero y va a aceptar, a adjudicar, a convalidar cierta. Puede ser esa misma cantidad, puede ser una cantidad menor o una cantidad mayor. Imaginamos, si vencen 10.000 millones de dólares de deuda, en realidad tendría que decir en pesos, vamos a decir 10 billones de pesos. Y el gobierno, en vez de renovar esos 10 billones, elige renovar 7 billones. Es decir, vos tenías una letra que vencía en octubre, querés cambiarla por una que vence a noviembre con ese mismo dinero, bueno, ahí estás renovando. Entonces, si el gobierno decide no renovar todos esos vencimientos, lo que está haciendo es pagando en efectivo. A ver, si vos no lo renovaste, lo tengo que pagar porque es una letra que vos tenías y a mí me corresponde pagártela porque la letra la estoy emitiendo yo. Entonces, supongamos que decidió pagar 7 billones, hay 3 billones de pesos que van a la economía. Esos pesos son literalmente pesos que van al mercado de liquidez, de dinero de la economía. Entonces, ¿qué estaba pasando? Mucho, también bastante antes de la elección y ahora también, hasta que ayer sacaron una especie de medida un poco más flexible para el tema de las tasas. Con todo habría que explicar los encajes, va a ser todo un quilombo, pero de manera sintética. Vamos a decir que a medida que inyectan más dinero en la economía, la tasa de interés tiende a bajar. Los tipos que hacían, querían tener la tasa de interés relativamente alta antes de las elecciones, para que a vos como argentino que tiene pesos, no te desespere ir a comprar dólares y que no veas con tan malos ojos quedarte parado en pesos, haciendo un plazo fijo, comprando una letra, comprando lo que sea que te dé un rendimiento en pesos. Ese rendimiento en pesos es la tasa de interés. Entonces lo que buscaban es siempre tener la tasa de interés relativamente alta, por lo menos hasta la elección. Eso enfría muchísimo la economía porque tener una tasa de interés es la misma tasa de interés o, bueno, es la referencia de la tasa de interés que va a tomar un banco a la hora de darte un crédito, de adelantarte un cheque, de hacer un adelanto de lo que sea. Entonces eso enfría mucho la economía. Si vos te arrancan la cabeza con una operación simple, como por ejemplo adelantar un cheque para una pyme, que es algo bastante normal. No estoy mucho en la operatoria, pero entiendo que es algo bastante normal. Enfría mucho las cosas que esté la tasa altísima porque el costo es realmente muy grande. Eso pasa cuando no hay liquidez. Entonces el gobierno quería que no haya liquidez, por eso tenía la tasa tan alta. ¿Y qué pasa? Si yo desde el propio gobierno empiezo a inyectar esa liquidez, esa plata dentro de la economía, va a haber más disponibilidad. Entonces, en la oferta y la demanda, ya dijimos hace un par de episodios que la tasa de interés es el precio del dinero. Bueno, si hay más dinero disponible, esa tasa va a empezar a caer y va a empezar a dinamizar otra vez la economía. Eso fue lo que pasó en esta licitación. Se empezó se recibieron ofertas y se adjudicó. De 7,8 billones que se recibieron de ofertas, se adjudicaron 6,9 billones. Y vencían como 11, 12 billones. Entonces renovaron más o menos el 60% de la deuda. Hay un 40% que fue a la calle, que fue a la liquidez, y eso se va a materializar este viernes. Entonces este viernes vamos a ver toda esa liquidez que va a estar disponible a partir de esta licitación. Así que eso es un poco el panorama general de por qué quizá veamos que baje la tasa. Sí, para dar un número, que uno con los números, los billones y demás se pierde, o sea, de la circulación monetaria que teníamos en la calle, que excelentemente lo
lo explicaste, Rami, que era necesario para que... ¿Qué pasó en este contexto? O sea, estábamos todos diciendo, bueno, hay que dolarizarte. Ahora que tenés la jugada, la pelota de tu lado, decís, bueno, che, mirá que está bueno que te quedes en peso en realidad, porque el dólar va a tender a bajar. Entonces vos jugaste con la tasa, que me parece una excelente definición, que es el valor del dinero, decís, bueno, ¿cuánto representó esta licitación? Que también era re importante ver ese resultado y cuál iba a ser la política monetaria que define el gobierno, y me pareció acertada de mi humilde lugar, es que inyectó en porcentaje de esos billones va o viene, un 20 o sea, aumentó un 20% más de la circulación monetaria que había previamente. Claro, O sea, es un montón lo que se inyectó. sí. Bueno, también va en línea, piensen que es una especie de cadena de consecuencias, porque bueno, el gobierno arranca con el superávit fiscal. Cuando vos tenés superávit fiscal, ya no te corren más los tiempos, vos no te tenés que endeudar para financiar tus actividades como gobierno, sino que te tenés que endeudar como herramienta de política monetaria y esto de jugar con las tasas de interés. En Argentina ya vimos muchos esquemas, ahora tenemos una tasa de interés libre, por así decirlo, que va, ya diría yo, demasiado libre, donde a veces la tenés 80% y en el mismo día la ves caer a 20, después 80, después a 20. Bueno, está pasando mucho eso, hay mucha volatilidad de tasas en Argentina. Pero también hemos tenido tasa fija, por ejemplo, y bueno, se va ajustando por diferentes cuestiones que no es importante ahora. Pero lo que quiero decir es que el gobierno va jugando con esto. Se le llamaron en su momento punto Anker. Anker era la consultora de Toto Caput, entonces se ve que fantasearon con ese nombre, porque era el momento en el que, como el Tesoro ya no necesitaba pedir, porque ya no necesitaba financiar nada, porque tiene superávit fiscal, el sector público iba a empezar a devolver parte de ese dinero que le daba el sector financiero para que el sector financiero haga operaciones en el sector privado. Fíjense cómo pasas de lo público a lo privado. Y eso hizo que creciera y que traccionara bastante el sector del crédito a la Argentina. Es lo que hablamos mucho en muchos episodios del tema de los créditos para comprar un auto, para comprar una casa, para comprar electrodomésticos. Bueno, ese crédito empezó a aparecer, si bien en niveles generales de Latinoamérica, Argentina está todavía muy bajo en el porcentaje de créditos que en relación al PBI, pero en esa misma línea empezó a crecer. Después, bueno, desde, diría yo, marzo de este año, que la cosa se empezó a congelar un poco, quizá a crecer un poco más lento o directamente a enfriarse, pero lo que va a hacer esta baja de tasas va a ser un doble efecto. Primero, que va a empezar a dinamizar la economía, que el Tesoro ya está empezando a liberar esos pesos que quizá no necesita, porque ya no hay tanto miedo de que haya una voladura tremenda, y va a bajar esa tasa de interés. Así que a vos como persona que tiene un comercio, por ejemplo, y te dice, che, ¿cuánto me tenés que descontar si te cobro en efectivo o si te pago en cuotas? Fíjense, ahora si tenés un comercio, si estás del otro lado ahí viendo, cómo cambió esa tasa de interés. Seguramente antes te arrancaban la cabeza para pagar algo en 3 cuotas y ahora capaz, no digo que sea de un día para otro, pero bueno, con el paso del tiempo vamos a ver que esto va a ser cada vez menor. Y del otro lado, si sos una persona que tiene plata y no sabe qué hacer, vas a ver que el plazo fijo quizá te baje un poquito ahí el interés que te paga. Sí, ya las tasas de plazo fijo ayer ya que estaban encima del 40%, ya he visto en varios bancos que estaban rondando el 36%. Estas cosas llevan sus días de transición para que uno lo pueda ver y empezar a ejecutar como tal. Yo, si mal no recuerdo, fue el jueves de gobierno, o sea, 1 o 2 días antes de que se termine la semana, me llamó una persona que tiene comercio para decirme, che, para mantener las 6 cuotas sin interés me aumentaron un 5% más la tasa. ¿Qué hago? Lo traslado a precio, le digo, aguantá, que ahora tiene que haber algún tipo de sinceridad de dirección después de estas elecciones. Entonces yo creo que haya una tasa de interés en descenso beneficia al ciudadano de a pie, porque es en definitiva el que termina abonando cualquier producto o servicio en este país. Sí, es tremendo la implicancia que tiene en la economía real y hay uno a lo mejor es difícil asimilarlo o relacionarlo con tu actividad, que a lo mejor sos un comerciante común y corriente, ¿qué me importa a mí la tasa de interés de la economía? Bueno, no solamente por el plazo fijo, sino por estas cosas también juegan. Sí, totalmente. Así que creo que fue acertada desde mi punto de vista el tema de motivar, de liberar pesos para que se empiece como a reestructurar el tema de las carteras. Sí, decirte que me pareció también que el mercado
y las empresas en esta semana, con estas nuevas cartas que están sobre la mesa, como dijimos, hay mucha gente, muchos inversores que estaban dolarizados, entonces empresas fuertes como YPF, como T-Petrol, empezaron a emitir obligaciones negociables a tasas tentadoras del 7,5% anual, 8% anual en dólares. ¿Para qué? Para canalizar todos esos dólares que uno por ahí se hizo, si no lo necesitaba en lo inmediato, lo hizo más en cuestión de cobertura, de ahorro. Entonces, es muy difícil que la gente que tomó esa decisión por temor quiera salir rápido y pasarse a pesos. Entonces el mercado entendió que es una buena manera de no generar tanto disturbio, es que empresas sólidas como T-Petrol y YPF, que al menos son las que vi yo esta semana, que estamos hablando de que T-Petrol emitió la obligación negociable, captó $500 millones, y a YPF otros $300 millones. O sea, estamos hablando de ofertas muy significativas, donde han tenido respuesta de los inversores automáticamente, y eso también da una claridad al mercado, y también a raíz de esto ya 3 provincias, de las cuales una nos compete, que es Santa Fe, junto con Cava y Chubut, ya han dicho que quieren emitir también en la proximidad, van a emitir bonos en dólares. Entonces es como que de esa manera ya se están articulando las nuevas cartas que tiene cada uno como inversor minorista, la empresa, el empresario que no esté escuchando, o del otro lado las entidades públicas y privadas, para ver qué carta pueden usar a su favor ante este nuevo contexto con estas nuevas medidas. Sí, perfecta la explicación, y la conclusión a la que más o menos llego es que el panorama es alentador. Hay otro panorama ya desde después del viernes a la noche, viernes a la tarde que cerró el mercado, independientemente del resultado de la elección, independientemente de todo, ya se ve que está empezando un nuevo juego en lo que queda del año en el mercado, en la economía, en el sector público. Ya viste todo el quilombo que está habiendo también de la discusión de la reforma laboral, tributaria, previsional. Se está hablando mucho de eso. Y yo, para no voy a meter eso porque necesito 10 episodios para explicarlo o para elaborar una charla seria sobre todo esto, pero me gustaría alentar un poquito más y traer mejores noticias, que es que el sector que a nosotros nos pasa muy de cerca, Flor, acá en Santa Fe sobre todo, es el campo. Y sí, si estás un poquito al tanto de los precios, vas a ver que la soja, los futuros de la soja de diciembre, si no me equivoco que son de diciembre, están ya en los $400. Y yo agarremos desde el 15 de octubre, que fue hace 15 días, hasta hoy la soja subió un 10%. ¿Qué quiero decir con esto? Que al campo se le va a poner bastante positiva la variable del precio, que era algo que tenía totalmente deprimido, y lo que me parece que puede llegar a empezar a pasar es que, primero, que con el tema del dólar sigan ganando, con el tema del precio de la soja sigan ganando. Después, tenemos otra variable, que es que el dólar, en este sentido, si no se mueve mucho más y se mantiene más o menos a estos niveles, se desacopló bastante. Sí, claro, estamos ganando competitividad, estamos quedando en una Argentina relativamente, no digo que sea una Argentina barata, sino que relativamente más barata, porque el precio del dólar se está desacoplando de la inflación. Entonces vimos que el dólar capaz que en 2 meses subió, 15%, y la inflación fue del 6-7%, eso te hace ganar un poco de competitividad. Entonces, el panorama va a ir positivamente por esos dos sentidos, y desde el sector público, que es la pata que ellos pueden controlar más de cerca, que es las retenciones que le van a cobrar al agro, estoy ya especulando o quizá poniendo como un escenario base donde, bueno, a ver, el gobierno dice, si el tipo de cambio más o menos le favorece, si el precio de la soja más o menos le favorece, capaz que sea un poquito más inflexible con el tema de las retenciones y se pueda empezar a movilizar el tema más de los impuestos internos de la Argentina, que también al campo lo van a beneficiar, obviamente, no son retenciones explícitas sobre el precio de la soja, pero al mismo tiempo van a empezar a movilizar otros sectores de la economía que al final nos benefician a todos. Así que hay que seguir bastante de cerca esto como una especie de primer panorama para darles a ustedes y un poco de lo que yo pienso, pero vamos a empezar a seguirlo de cerca desde el programa para tratar de ver cómo va evolucionando esto. Quizá pueda llegar a cambiar la discusión de materia impositiva del año que viene y de fines de este año, que va a ser muy importante. Sí, lo impositivo, Rami, es totalmente distorsivo en Argentina. Eso, si hablamos de costo y de cómo le repercute también al ciudadano a pie, sin duda que lo impositivo es algo que se tiene que tratar
pero hace muchísimo tiempo. Sí. Uno que liquida impuestos, que lo mira del lado del asesoramiento, es terrible la implicancia que tiene los costos en cualquier pyme. Pero sí, por un lado, obviamente con los empresarios que uno tiene contacto, dice, bueno, sí, ahora hay, esto sí, va a llevar tiempo mencionarlo, pero para dar un comentario, porque es como bien vos dijiste, que seguirlo de cerca y ver cómo se va desarrollando, yo no creo que puedan llegar a ser tan abrupta el cambio impositivo, que para que sea realmente un cambio estructural tiene que afectar todos los ámbitos, principalmente provincial, porque lo de ingresos brutos es algo Sí, tremendo. impresionante. O sea, no tengo palabras para poder calificar lo que implica ingresos brutos en cualquier pyme. Pero sí me parece que un gobierno que lo que siempre se ha mantenido es contar con superávit fiscal, y la recaudación impositiva es algo eh, que por más que lleguen a consensos y demás, le va a costar bajarlo demasiado, porque lo necesita para mantenerse todavía en superávit, ¿me explico? Sí, sí, O sí. sea, entonces me parece que no hay que darle tanto énfasis en lo inmediato a consultores que han dicho que si Milei llega a ganar el 2027, realmente el cambio estructural puede llegar a pensarse para el 2029. Ajá. Como que yo ahora creo que es más una cuestión de decir, che, no estamos ocupando, no estamos haciendo acuerdos entre todos, empujamos todo para adelante, alineamos ideas, que me parece un montón y súper necesario, pero dudo que puedan llegar a ser el cambio estructural que esperan todos los empresarios. Claro, claro, se espera una especie de... Se necesita un cambio de cancha, un cambio de frente total y todavía capaz que se haga esperar. Yo creo que sí, y de hecho muchos gobernadores, de hecho lo vivimos en Santa Fe, bueno, no, todo aumenta, e ingresos brutos en Santa Fe aumentó, en cambio bajar. Entonces ahora que por ahí tuvieron que volver a consensuar, no creo que ninguno de los dos se pueda bajar demasiado los pantalones, por así decirlo, porque ambas entes nacionales, provinciales, lo siguen necesitando para mantenerse. Entonces, creo que va a llevar un poco más, pero que haya consenso y se trate, me parece un paso súper importante. Totalmente, coincido al 100%. Así que bueno, vamos a darle final a este episodio que se hizo más largo de lo habitual, lo cual me pone muy contento porque significa que el tiempo se me pasó volando. Así que grandísima jornada de día viernes, grandísimo episodio, muy contento de estar acá hablando para todos ustedes y obviamente de estar con Flor, que eso es, realmente me entretiene mucho, me divierte y es más lo que ganamos los dos hablando entre nosotros, poniendo en orden las ideas, que cualquier otra cosa, y espero que ustedes también se lleven algo bueno de esta charla. Así que nada, Flor, te despido y nos veremos en un nuevo episodio. Será un placer cuando quieran. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de En otras palabras.